televidentes, aquí estamos en su programa Balance Financiero, en esta edición especial de fin de año, en la que pues queremos compartir con ustedes de una manera quizás un poquito más liviana que lo que hacemos durante todo el año y llevando a ustedes algunas reflexiones. Por supuesto, agradeciéndole muchísimo toda la fidelidad que han tenido durante este año y también pues a nuestros patrocinadores. Y con este pues ambiente festivo queremos dar inicio a nuestro programa y tenemos con nosotros a Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Gracias, distinguida y directa abogada del número del distrito, Juanita Canahuate. Nosotros estamos muy satisfechos de volver al aire para los televidentes. Y qué bueno que tú dices programa especial, fin de año, porque la Navidad conecta con el fin de año y estamos en Navidad. Y en República Dominicana, la Navidad termina con los Reyes. Entonces, a partir de ahí, se comienza a ver lo que es el Año Nuevo y hablar de enero y demás, y cómo reconectamos y cómo volvemos a las cosas. Sin embargo, lo que han pasado es alrededor de una semana entre lo uno y lo otro, Navidad y Año Nuevo. Y qué bueno que nosotros nos encontramos en ambos ambientes ahora, y poder llegar a diciembre, poder llegar a esta parte del año, pues nos causa regocijo y son motivos para, o es motivo, o son motivos para uno agradecer. Y qué bueno que paramos esa discusión de esa final dramática entre el campeón Argentina versus el subcampeón Francia, y donde cada quien tenía sus simpatías, y aquí en la sala notamos mucha división y también alguna neutralidad, porque yo no he notado que Francisco Canahuate haya dicho, bueno, no, Francia, pero sí ya Alcedo me dice que él es pulguero. Alcedo, tú eres pulguero. Efectivamente. Porque le dicen así a Messi, al gran Messi. La pulguita. Leonel Messi. Sí. Y amigos televidentes, bienvenidos a este programa que sin lugar a dudas va a ser el último programa del año 2022 y el primer programa del 2023. Como siempre, recordarles que vamos en los diferentes segmentos, un programa especial donde presentaremos noticias y recordaremos eventos importantes que han transcurrido en este año 2022 y algunas ideas para el 2023. Recordarles como siempre que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que nos dan este respaldo año tras año y gracias a ustedes que nos acompañan. Y finalmente recordarles, antes de pasar la palabra al hermano Francisco, el tiempo de Navidad es un tiempo de alegría, de felicidad, de amor, de buenas relaciones, de paz sobre todas las cosas. Y un tiempo prudente también para pensar en el nacimiento del niño Jesús, nuestro Mesías y Redentor, y prepararnos bien para este próximo año, que seguramente va a ser un año de dicha, un año de progreso para todos. Francisco, al momento de llegar los atletas, el vuelo, el charter de Aerolínea Mexicana Argentina, que dicen que debieron enviarlo en una línea más segura, como que tienen dudas de Aerolíneas Argentinas, se calcula que entre 3, 4 o 5 millones de personas esperó el equipo campeón, a los atletas campeones del equipo argentino, y que hubo que sacarlos en helicóptero porque se le avalanchó todo Argentina a ese triunfo, a esa celebración, y con ello gran parte de América Latina, Navidad. Así es, era un triunfo esperado por el pueblo argentino, como tan esperado era precisamente la llegada del Niño Dios a compartir este tiempo. Finalizado el Adviento, entramos en Navidad y continuamos con fuerza para esperar el nuevo año. Y a mí me gusta reflexionar en este punto, pidiéndole a la familia dominicana que se encuentre a sí misma, que el encuentro familiar no sea con dispositivos electrónicos, sino entre la familia, que por un momento nos encontremos y podamos compartir. Muchos nos visitan desde el exterior, otros desde aquí viajan, y en cada caso los dispositivos a veces nos distancian estando frente a frente.
tiempo de reflexión, tiempo de meditación y preguntarnos realmente qué hemos hecho durante este año que finaliza y qué propósito tenemos para el próximo. Bueno, esa es la invitación en este tiempo de final de año, cuando pensamos en esos dispositivos que nos habla don Francisco. A veces estamos en una mesa y estamos mirando el celular, a veces nos están hablando los hijos, los primos, los amigos, y estamos en el celular. Yo creo que es un tiempo de que nos desconectemos un poco de esos electrónicos para conectarnos con nuestra familia y nuestros seres Doctora, queridos. yo estuve haciendo un ejercicio, pero que esto no te lo he comunicado y voy a aprovechar para compartirlo con los televidentes. Recorrí la programación de balance financiero, los 52 programas que hemos tenido, bueno, todavía 50 a esta altura, los 50 programas que hemos tenido durante el año. Y caminando todas esas noticias, encontré alrededor de 100 noticias importantes. Hice un filtro, comenzamos a importantizarlas, a categorizarlas, y bajó como a 75. Y de ahí hicimos un extracto, y está en alrededor de 15, y alcanza diferentes categorías, como es la economía, las finanzas, los impuestos, la seguridad social, etcétera, etcétera. Qué bueno que ahora que tú vas a pedir el cambio, pues invites para que podamos hacer un debate acá en presencia de los televidentes, mediante su audiencia, y así poder entre todos seleccionar la noticia del año. Perfecto, con ese compromiso pues volvemos, no se mueva. Doctora, ya estamos de regreso y acordamos hacer un recorrido no por las más de 100 noticias importantes del año, sino dentro del resumen de las 15 del último, a ver cuál es la noticia del año. Y también dijimos en la introducción que estábamos en tiempo de paz y que nos gustaba que había terminado el debate de la final entre Francia y Argentina. Usted alega que le dimos 15 segundos porque no la dejamos defenderse. Ay, Hermógenes, esos son los temas, ¿verdad?, buenos para este final de año. Yo entiendo que ese partido, ese partidazo, como lo han calificado muchos, definitivamente nos mantuvo, independientemente del resultado, y que algunos celebraron y otros tuvimos más tristes, pero nos mantuvo a todos en expectativa, nos mantuvo a todos realmente. Las emociones, yo creo que se sintieron durante los minutos que dura un partido, fueron inmensas, y los empates, ¿verdad? Ese 2-0, luego... Siempre Argentina primero, ¿eh? Siempre, nunca estuvo abajo. Bueno, ya estamos, ¿verdad?, oyendo, y nos vamos a entrar a debatir. Lo más que llegó Francia fue empatar el partido. Siempre vamos a debatir, si no, y yo creo que balance financiero lo haríamos solo, discutiendo el partido. Así que vámonos a las noticias, Hermógenes, de las ¿Me permite principales. un comercial gratuito? Es que la doctora Juanita Canahuate viene de un ejercicio profesional dual por muchos años en Francia. ¿Cuál ciudad? En París. En París. Y digo dual, y qué bueno lo de París, porque además de hacer la profesión que ella tiene de derecho, pues también pudo traer a la luz en París a su familia, a sus hijos, y por eso ella siente por el equipo de Francia, y teníamos que darle la oportunidad. Bueno, yo creo que el año 2022 tuvo un inicio de orientación hacia y de enfoque hacia y de concentración hacia la pandemia, y ya se llamó Omicron. Entonces, todas las proyecciones económicas y por donde iban las cosas era colgados del resultado o del comportamiento de esta situación. Ya en el año 21 y en el año 20
primero en el 20 veníamos de un cierre total y 21 de un cierre, digamos, semi aplicado al CEDO. Sí, como siempre, Hermógenes, este fin de año, nosotros en Balance Financiero le comentamos las principales noticias para que se quede en el ambiente de nuestra teleaudiencia y radio escucha, precisamente esos eventos tan importantes como tú mencionas. En primer lugar, hay que seguir hablando de la pandemia, porque, y en este caso de la variante Omicron, porque si bien es cierto que ya ha mejorado mucho la situación a nivel mundial, no menos cierto es que se siguen experimentando contagios, es decir, la pandemia todavía está en nuestro medio, todavía está a nivel mundial, hay que tener cuidado y ese yo diría que es una de las principales noticias que debemos comentar y es que la pandemia, aunque ha mejorado mucho, pero no menos cierto es que todavía tenemos sus efectos, el impacto y contagios. También ahí inmediatamente, como tú bien dices, yo quiero introducir el segundo tema, que es se sigue mejorando la economía dominicana y yo quiero ponerlo como tema halagüeño de que la economía dominicana ha superado, y está ligada al tema de la pandemia, ha superado el tiempo de la pandemia y sin lugar a dudas, según las certificaciones, las calificaciones internacionales, hemos ido mejorando, hemos ido superando esa situación y todo parece indicar que estamos listos para seguir el crecimiento a mediano y largo plazo. Don Francisco. Cuando hablamos de la economía, no podemos verla como un aparato financiero productivo solamente, sino como una voluntad. Y esto amerita una felicitación a todos los dominicanos que han hecho un esfuerzo extraordinario para sobreponerse a los presagios negativos y contra vientos y mareas luchar para abrir las actividades que han generado riqueza. Y por qué no las propias autoridades que en su momento adoptaron la actitud de garantizar el ingreso aún al margen del trabajo, lo cual dio una señal de esperanza. El pueblo dominicano merece esa felicitación porque no se ha dejado amedrentar, amilanar de la realidad de la salubridad negativa que se vivió en esos tiempos, sino que ha luchado de manera denodada, con ferocidad si se quiere, para conquistar los mercados. Abrimos el turismo y se han creado las condiciones para una actividad económica como la que hoy tenemos, donde incluso la inversión extranjera viene de menos a más en medio de una situación internacional realmente complicada. Quiere decir que no es la economía como un aparato solamente, sino la voluntad del dominicano por echar adelante el aparato económico. Anita. Hay que ver la economía como algo tan positivo en República Dominicana, ese crecimiento económico que tenemos este año, y realmente hay veces que a uno se le olvida también, los problemas siempre están, pero las cosas positivas pues hay que aplaudirlas, y qué bueno señalar eso de que es algo de todos los dominicanos. El dominicano tiene eso, que no se queda, no se da, ¿verdad?, por derrotado independientemente de los desafíos que pueda haber. Y pensaba en las abejas, ¿verdad?, que se dice que tienen el cuerpo muy pesadito y unas alitas muy pequeñitas, y que con ese cuerpo tan pesado y esas alas tan pequeñitas se entiende que no deberían estar volando, ¿verdad?, todo el tiempo, pero mueven sus alas con mucha rapidez y logran pues volar. Y asimismo yo creo que los dominicanos, quizás muchas personas entendían que no íbamos a tener quizás ese desempeño, y sin embargo pues República Dominicana termina el año con un crecimiento económico muy bueno, que también cuando uno ve en la región el crecimiento económico, pues definitivamente hay que felicitar los esfuerzos de las autoridades, pero también los esfuerzos de cada dominicano por buscar formas, por innovar. Hemos visto también como muchos empresarios pues han buscado la forma de reinventarse, y qué bueno que podamos
pues pasar revista del año y llegar a esta conclusión? Porque había mucha incertidumbre y sobre todo por el aumento en los precios y la expectativa de agotamientos en los inventarios. Venimos de una crisis de transporte marítimo, donde un furgón estaba retrasándose más de 90 días. Y entonces eso conllevó al aumento de precio en los fletes, al nivel que no se sabía qué costaba más, si la materia prima a precio FOB o si transportarla, ponerla en el puerto de destino, que en este caso es República Dominicana. En esa sazón, el presidente de la República se adelantó y anunció o estableció o sancionó o dictaminó una garantía en el suministro de alimentos para República Dominicana. El año ha transcurrido y por ahí andan los pavos, por ahí están los pollos y por ahí están los cerdos al cedo. Sí, sin lugar a dudas, Hermógenes, compañeros de panel y amigos televidentes y radioescuchas, es la otra noticia yo diría que debo resaltar, y es que a pesar de que tenemos un mercado bien abastecido, una economía abierta y donde sigue el influjo de los productos y servicios, no menos cierto es que hemos experimentado un crecimiento en el nivel general de los precios, es decir, cierto nivel de inflación. Pero ahí nueva vez tenemos que reconocer la actitud proactiva del Banco Central, de las autoridades financieras y monetarias del país, en el sentido de que han logrado contener la trayectoria ascendente que llevaba la inflación, y de hecho ahora a final de año podemos ver que la orientación de la inflación ya viene en descenso, y es muy probable que el año próximo, 2023, en algún momento del mismo, la inflación se coloque a nivel meta que tiene el Banco Central. Eso es una gran noticia. Antes de pasarle a Francisco, pero sin lugar a dudas aún quedan los efectos de la inflación en la microeconomía. Hoy en día no nos podemos olvidar que la cena Navidad para 4 o 5 personas anda por el orden de los 5,000 pesos, cuando el año anterior andaba por 2.500, 3.000. Es decir, que todavía a nivel microeconómico podemos seguir sintiendo los efectos de la inflación, y ojalá que el gobierno y el sector privado trabajemos el año entrante para reducir al mínimo posible ese aumento general de precios. Todavía queda pendiente como una tarea para la sociedad la inseguridad ciudadana. Ese ha sido un tema que ha preocupado mucho a toda la colectividad, y parte de la reflexión que pedíamos al principio la reiteramos ahora. En el seno familiar aparece la célula delictiva, y por eso cada hogar, cada familia, cada familiar, cada vecino debe estar vigilante para orientar y ayudar en todo lo que sea posible, porque las políticas públicas hasta ahora no han sido suficientes para detener este flagelo, y la verdad que hay mucha inseguridad, mucho temor. Estamos volviendo a la época donde el ruido de un motor alerta al que va caminando por la calle porque cree ser la próxima víctima de un atraco. Se parece mucho al ruido del cepillo en la época del zinc, que cuando se oía aquel ruido cerca ¿Qué de es un el hogar, zinc, Francisco? el zinc, el Servicio de Inteligencia Militar. De cuando Trujillo era cuando eso. Trujillo era Okay, eso. Que cuando se oía el ruido cerca en un lugar, en unos cepillitos. Había a ese cepillito se le tenía un temor muy grande porque había siempre un mandato de perseguir a alguien. Sí. Quiere decir que hasta el ruido está haciendo daño hoy día, y esto hay que ponerle coto, y hay que comenzar con la familia, con el barrio, con la sociedad, y la política pública deben dar un paso al frente para erradicar este mal. Definitivamente que la seguridad ciudadana es un tema pendiente, y hablamos mucho de los males de la sociedad, y decía Madre Teresa de Calcuta, hacía una reflexión y decía: ¿quieres cambiar el mundo? Ve, entra a tu casa y ama a tu familia.
Y finalmente, si queremos cambiar la sociedad, si queremos que haya más seguridad, tenemos que ir a nuestras casas, ver nuestras familias, familias unidas, familias con valores, dan el resultado de sociedades con valores, de sociedades también pues con objetivos comunes, con respeto a las reglas. Qué importante es que nosotros en estos momentos, sobre todo, vayamos a nuestra casa, nos concentremos en nuestra familia, veamos qué cosas hay que cambiar, qué valores tenemos que transmitir de manera diferente, cómo tenemos que enseñarle, ¿verdad? Que hay que decir la verdad en todo momento y sobre todo educar con el ejemplo, porque los niños no van a hacer lo que les decimos que hagan, sino que van a hacer aquello que ven que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros pues actuamos correctamente, seguimos las reglas, cuando pues nos manejamos con la verdad, definitivamente vamos a ver que nuestros hijos también lo harán. Sí, el tema de la inseguridad, incluido dentro del esquema de las noticias tratadas en varias ediciones de Balance Financiero durante el año 2022, pues constituye, digamos, una espina dorsal de lo que se necesita, de lo que hay que mejorar. Y en ese aspecto, el ministro, se dice Chu, yo digo Chu también, Chu Vázquez, y uno casi ni se sabe el nombre, uno dice Chu Vázquez. Jesús Vázquez. Jesús, y le llamaban Chu, ok, y le dicen Chu. Entonces, él garantizó que el gobierno trabaja en la seguridad ciudadana. Eso tiene muchas vertientes, porque cuando uno habla de inseguridad ciudadana, de una vez piensa en lo que decía Francisco, en el motorista asaltando a la persona indefensa en la calle. Pero otra vertiente es los feminicidios que han estado en crecimiento en el país, y también la retaliación, como fue el caso y que conmovió el país y que todavía está en proceso en los tribunales, pues el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera estuvo en la palestra por mucho tiempo, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas, esa y otras noticias más las seguiremos comentando en el próximo segmento de Balance Financiero, recordándole a ustedes que volvemos pronto, pero hay que cumplir con estos compromisos comerciales. Estamos de regreso en esta edición de fin de año. Estamos pues tratando un poquito, pues reflexionando un poquito sobre las noticias, las principales noticias de este año 2022, y hablábamos de ese crecimiento económico que hay que felicitar en nuestro país. ¿Qué otra noticia tenemos, Hermógenes? Tenemos muchas y casi todas están referenciadas a la situación global. Por primera vez en Balance Financiero durante el año tuvimos que tener una cobertura internacional, porque según se movían las variables en República Dominicana, estaban debidamente colgadas de los acontecimientos ocurridos exopaís. Y quizás, ya mencionamos el caso de la pandemia y hicimos énfasis en Omicron, pero quizás el caso de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, donde todavía los muertos no se han tabulado en su totalidad y donde a Rusia las cosas no le han salido como se esperaba, pues también ha sido motivo de esas variables, del comportamiento de esa variable económica, para no cargárselo todo, iba a decir al pobre, bueno, hay que decirle, no le puede decir lo contrario de bendito, porque estamos en Navidad y Año Nuevo, pero al Omicron, para no ponerle adjetivos. Y así el Banco Central comenzó a tomar una serie de medidas, arrastrando una tasa desde 3.25, una tasa de política monetaria,
que se convierte en una tasa de referencia, según la mueve hacia arriba, con el objeto de controlar la inflación para llegar a sobre 8% en fin de año, moviendo el último movimiento de 25 puntos. Y esto, a su vez, trae como consecuencia el establecimiento de nuevas tasas, incluyendo las que estaban comprometidas a término como tasa fija, Alcedo. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes y redescuchas, sin lugar a dudas que concomitantemente con la noticia de la pandemia, del Omicron, de la variante, la guerra de Ucrania, y como dice Hermógenes, el hermano Hermógenes, estos problemas, o no problemas, estos enfoques financieros del Banco Central en el sentido de usar la política estándar de aumento de tasas para tratar de frenar la inflación a través del esquema de enfriar un poco la economía y que la inflación no siga ascendiendo. Sin lugar a dudas, como dijimos en el segmento anterior, ha dado buenos resultados, a pesar de que la tasa pasó, como dijo Hermógenes, de 3 a 5, la tasa de referencia. Ahora esperamos, y es parte de la esperanza que tenemos, de que a partir del año que viene... Para seguir creciendo hasta 8, ¿no? 8.25. Sí, de 3 a 8. Sí. Pero lo que confiamos en Dios es que a partir de ahora, ya como se ha revertido la orientación de la inflación, el Banco Central pueda flexibilizar la misma hacia la baja. Pero el problema es que también nosotros pensamos que es una noticia de mucha importancia y tiene que ver con el mundo internacional, pero con su impacto en las variables locales. Sin lugar a dudas es el problema, la situación que tenemos con el hermano país de Haití. Haití siempre es una noticia para la República Dominicana. Hoy en día Haití es una noticia para el mundo entero, dada la situación crítica en que se encuentra ese hermano país. Y digo que es una noticia importante porque nos ha ocupado prácticamente todo el año, revisando las noticias que nos facilita el hermano Hermógenes. Desde enero del año pasado, desde enero de este año 2022, hubo una declaración general de todas las fuerzas políticas del país, donde hacían un llamado a los organismos internacionales y a las grandes potencias para que interviniesen en el caso de Haití para buscar la manera de encontrar una salida humanitaria y una salida que traiga orden y paz a ese país. Todavía, precisamente en estos días, estamos mirando que el canciller dominicano se está desplazando a las Naciones Unidas para buscar la forma de que esa ayuda, esa respuesta a ese llamado dramático de las autoridades haitianas y dominicanas, se materialice en una real y efectiva ayuda humanitaria y de orden a Haití. Así que nosotros le pasamos la palabra a Francisco porque pensamos que Ucrania y Haití siguen siendo dos de las noticias importantes a resaltar en este año 2022. Que eso es negativo totalmente, como es negativo haberse descalificado los Leones del Escogido, Francisco. Basado en ese criterio del incremento en la tasa de política de referencia del Banco Central, la pregunta hoy es, ya ese es un hecho consumado, ¿se ha logrado contener la inflación? ¿Se ha logrado la estabilidad? Y ahora iniciamos una nueva época, que es el incremento de los costos por las altas tasas de interés. La pregunta es, ¿qué hacer? Y aquí cada segmento, cada persona que nos escucha, tiene un posible camino a elegir. El que tiene dinero líquido, que puede destinarlo al ahorro, recibirá una mayor tasa de interés y por vía de consecuencia una mayor rentabilidad con los depósitos en pesos. Está el tema del riesgo cambiario, que siempre será una variable a considerar, pero una opción es depositar en un instrumento financiero debidamente en una entidad regulada, y hay instrumentos que gozan de exención, los rendimientos, incluso hasta de la exención de los impuestos sucesorales. Quiere decir que esa es una opción que tienen invertir en instrumentos financieros atraídos por el incremento en la tasa de interés. Ahora, está la otra cara de la moneda, que son los que carecen de recursos líquidos y necesitan financiar actividades económicas
productiva o de consumo. El momento no es para endeudarse para fines de consumo. Aquí lo que hacemos la invitación es a la prudencia. Si usted no puede consumir una cosa hoy, aplácelo para mañana. No adelante gastos, si usted no tiene la vía financiera de solventarlo. Si usted tiene posibilidad de solventarlo, entonces usted puede incurrir en ese gasto. Los instrumentos que hay al servicio de la inversión para fines de financiar actividades productivas son múltiples. Usted puede acudir a un endeudamiento por vía hipotecaria, por vía de una línea de crédito, por vía de un préstamo con garantía prendaria, y cada uno de estos tendrá una tasa de interés diferente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Evaluar nuestra realidad particular y ver cómo podemos atenuar los efectos negativos que esta política de alza de interés, que ha sido para un propósito bueno, tiene efectos colaterales indeseados. Entonces, usted se introduce en su realidad, en la realidad financiera, y mira hacia adelante, no hacia atrás, porque ya son hechos consumados esas alzas de la tasa de interés que tenemos. Y todo esto, pues, producto de muchas de estas, de los eventos internacionales. O sea, ¿quién nos diría a nosotros que íbamos a estar hablando del conflicto de Rusia y Ucrania a final de años y que no iba a ser algo que se entendía en un primer momento que rápidamente eso iba a solucionarse? Y evidentemente las situaciones internacionales, porque no solamente en República Dominicana, ¿no?, está la inflación y esas alzas de tasas, sino que estas situaciones internacionales pues han tenido también influencia en República Dominicana. Pero dentro de eso internacional, algo positivo, ¿verdad? Una nota positiva que hay que resaltar es el turismo de nuestro país, que durante todo el año 2022 pues ha tenido un muy buen comportamiento, retomando ya y recuperando lo que era en el 2019 y excediendo en muchos de las estadísticas que se proporcionan. Entonces, esa parte del turismo en una situación internacional de tanta incertidumbre, donde hay ciertos destinos también que pues las personas prefieren ir abandonando o disminuyendo, cuando nosotros también la situación Rusia y Ucrania fue al principio, ¿qué influencia esto va a tener en el turismo? Sabiendo que una parte importante de los turistas pues provenían de Rusia. Entonces, el ver que terminamos el año 2022 con cifras muy positivas, también eso hay que felicitarlo. Es así, hay cifras positivas y hay medidas que han contribuido mucho a la austeridad. Yo no sé si se puede decir que el hecho de disolver el SEA, aunque se cree otro organismo que controle esos mercados, yo no sé si estas auditorías en proceso ordenadas al Ministerio de Educación, donde se está hablando de ahorros multimillonarios, y yo no sé si el establecimiento de tasa cero para la importación de varios artículos pues constituyan medidas positivas respecto a las cifras en que estamos terminando. Si nos transportáramos a enero 22, que quiere decir cerrando año 21, pues había una secuela de interrogantes de si caminábamos a un índice de inflación de 2 dígitos, de si el peso dominicano perdería su valor, mirando que el euro se equiparó y cayó por debajo en un momento dado del dólar, se equiparó con el dólar cayendo en algún momento por debajo, y la libra esterlina perdiendo valor, devaluándose, siempre basado en la fortaleza del dólar, pues eran augurios negativos. Yo no sé si estas medidas de austeridad, si se pueden catalogar de austeridad y si son contributivas al serlo.
Sí, sin lugar a dudas, Hermógenes, compañeros de panel y amigos televidentes y radioescuchas, que las medidas administrativas, financieras y operativas que tomaron las autoridades nacionales, el Banco Central, es decir, las medidas financieras y monetarias, y las medidas de renovación del sector privado, contribuyeron enormemente a que esa situación de crecimiento de la inflación lograra estabilizarse, y estamos terminando un año 2022 que, de acuerdo a certificaciones y organismos internacionales, ha sido muy bueno, así que nosotros confiamos en Dios seguir así para el próximo año 2023. Hay que llamar a la pausa, porque en el segmento que viene ya tenemos que ir definiendo cuál es la bendita y gloriosa noticia del año 2022. Entonces habrá que hacer una votación aquí en la sala. Volvemos. Se está apretando la cosa aquí en Balance Financiero, porque en cada pausa la discusión aumenta respecto a la noticia del año. Pero muy salomónico lo que acaba de decir Alcedo, en el sentido de que si hubiese empate, nos vamos por edad y el de mayor edad decide. Pudiera venir una discusión de decir, no, el de mayor edad eres tú, no es Juanita, no es Francisco, y entonces que nadie quiera aceptar que es el mayor de edad. Pero sí vamos a entrar en eso. Entre tanto, hay que completar la gama, ¿no? Porque ahora estaríamos en el segmento de contaduría y finanzas, esos problemas de la Cámara de Cuentas nos afecta directamente como profesionales de las finanzas, de la contaduría, de los impuestos, afecta a la nación en el sentido de que el órgano revisor, el órgano que avala las operaciones, no que establece los controles, pero que revisa y dictamina si estos controles se están cumpliendo, pues entra en crisis, y unos dicen es una crisis política, otros dicen es una crisis de intereses personales. Entre tanto, el dólar norteamericano perdió valor en la República Dominicana. Nosotros comenzamos el año con una tasa de referencia, cerramos el año 21 del orden de los 58 y estamos llegando a los finales con una tasa de referencia del 55.85, acelerada en los últimos 2 meses, con un crecimiento de 25 centavos para poder llegar casi al 56. Si en los días que nos restan de este diciembre memorable alcanzase el 56, como quiera, ha habido una revalorización del peso en el orden de sobre 2 pesos, del peso dominicano en el orden de los 2 pesos, habiendo administrado una economía con un barril de petróleo que alcanzó los $120. Sin lugar a dudas que la estabilidad, yo diría, primero la baja de la tasa del dólar y segundo el mantenerse todo el año a un nivel, yo diría, muy por debajo de la expectativa que se tenían, es una de las grandes noticias financieras de República Dominicana en este año. También yo diría que a eso ayudó mucho el éxito que tuvo República Dominicana con relación a sus operaciones con el mundo entero. Por ejemplo, las exportaciones aumentaron, es decir, eso quiere el influjo de dólares, eso ayudó a que se mantuviera en nivel controlado. El otro punto es la inversión extranjera directa, fue muy positiva en este año 2022, lo cual podría ser una buena noticia a resaltar. Como no, tenemos que indicar también las remesas, es decir, la recepción de dólares por parte de los dominicanos ausentes. En sentido general, como mencionó también Francisco en el segmento anterior, el turismo, o Juanita. En otras palabras, todas nuestras operaciones con el mundo exterior fueron positivas y de ahí el gran influjo de dólares de moneda fuerte. Y si a eso agregamos el gran cúmulo de reservas internacionales netas que tenemos en el Banco Central, de ahí entonces viene esa gran noticia de que el dólar se mantuvo completamente controlado
y muy por debajo de las expectativas que se tenían para el año. Don Francisco. Así es, fue una gran noticia esa, pero hay que ponerle una nota al pie, y es el nivel de endeudamiento, que precisamente parte de esa bonanza que tenemos es con deuda, y me preocupa un poquito en esta época del año que la República Dominicana adquiere un nivel de mejor calificación, lo que entusiasma para más endeudamiento. Ojalá que seamos prudentes y que el crecimiento no sea en base a deuda, sino en base a producción. Bueno, y así a nivel también de economías domésticas, que no la gente ¿verdad? No nos emocionemos con los préstamos, y a nivel del Estado, pues también que no nos emocionemos porque nos prestan tal cantidad, sino que veamos lo que realmente se puede pagar de una manera responsable, y que veamos primero con qué contamos antes de endeudarnos. Y a mí me parece, dentro de muchas de las cosas que estamos viendo, estabilidad de la tasa cambiaria, incluso apreciación del peso frente al dólar, de la economía, ¿verdad? Como decíamos, el crecimiento económico que continúa, un turismo recuperándose, que estamos casi frente a un titular 2002, estabilidad de República Dominicana, frente a unas incertidumbres o un ambiente de incertidumbre a nivel internacional, que resume un poco lo que hemos estado tratando. Sí, señor. Yo propongo, me equivoqué, yo propongo que la elección de la noticia del año, pues la estratifiquemos. Vamos a hacer como en el Mundial de Fútbol. Argentina, primer lugar. Francia, que luchó denodadamente, pero no alcanzó la categoría y perdió el campeonato. O sea, era el campeón. Tuvo que pasarle la Copa Argentina. Y en tercer lugar, creo que quedó ¿quién Croacia. quedó? Croacia, gracias. Qué bueno quedó que dijiste que era el campeón, porque sí, también... Sí, fue campeón. Entonces, así que digamos las tres noticias, pero primero démosle paso al enfoque fiscal, porque es posible que en el mundo de los impuestos aparezca una noticia que supere la que en mente tenemos. Vamos a ver cuál es la noticia del año. Volvemos. Estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y en este segmento, pues a lo largo del año 2022, hemos tratado, martillado el tema de la reforma fiscal integral, que es no solo una necesidad, sino un mandato legal en la República Dominicana. También tenemos en estos días pues un borrador de norma general de la Dirección General de Impuestos Internos, en la que se instituye al Ministerio de Hacienda como agente de retención. Está en consulta pública hasta enero, y por eso, aunque estamos en el programa especial, pues nos permitimos preguntarle si tenemos algún comentario a don Francisco en este final de año. Así es, la norma entrará, si se aprueba, en enero del próximo año, pero un comentario que vale la pena precisar es que no se trata de instituir al Ministerio de Hacienda como agente de retención universal, sino para casos muy puntuales donde hay deuda con causaviente, con personas que han muerto y han dejado una acreencia contra el ministerio, y otro tipo de impuestos que hayan surgido derivado de la declaración sucesoral. Entonces, el borrador de la norma no es claro, y esto es importante, no es claro en señalar que si los herederos, los descendientes del finado, han declarado correctamente su declaración sucesoral y han pagado el 3% del impuesto que acuerda la ley, y al mismo tiempo queda una diferencia por cobrar, pero previamente declarada en el Ministerio de Hacienda, no queda claro el borrador si el 3% sería cuando hay un exceso o si
es excluyendo el pago del impuesto del 3%, porque aunque habla de que emitirá una certificación de que está al día, no hace una referencia clara a ese tema, de si ya declaró su impuesto sucesoral, su declaración sucesoral y pagó oportunamente, si la retención del 3% que se trata de establecer es un 3% sobre el valor total o sobre aquellos valores que no fueron declarados en sucesiones y donaciones y por tanto están pendientes. Ojalá que las autoridades de la DGI revisen este aspecto para que quede bien claro que no se trata de duplicidad del pago del 3% o del 1%, como está establecido, sino que se trata de cobrar vía retención aquella porción que no ha sido cobrada, o en aquellos casos que la persona murió y no hubo declaración sucesoral y queda pendiente la deuda. Este tema lo vamos a analizar en enero, Dios mediante, Sí, sí. cuando salga la norma. Con los Reyes, lo vamos a traer de Reyes. Exactamente. De Reyes. No sé si será Melchor. ¿Cuál era el indio? Gaspar. Gaspar, o si Baltasar, será el Baltasar. rubiazo de los ojos verdes, de Baltasar. Pero, y sí tenía en mente comentarte, Francisco y Juanita y demás, acá en la sala, si el hecho de que la Dirección General de Impuestos Internos cada periodo anunciase, cada corte durante el año 22, pues reportase exceso en los cobros, quiere decir exceso en lo presupuestado o de lo que decía el presupuesto nacional, que es otra cosa, pudiera estar dentro de la tómbola para la elección de la noticia del año, porque si el Estado Dominicano, el gobierno, ha podido mantener un año de subsidios, por ejemplo la ley 112.00, que es la que se refiere a los hidrocarburos, pues hubo que ponerle en una gaveta para hasta esta fecha mantener el precio del combustible en gasolina premium, que es lo que la mayoría de los carros exigen, en el orden de los $5, pues congelado y cada semana anunciando el sacrificio fiscal, pues me pregunto si esto estaría dentro de la tómbola. El propio director general de Impuestos Internos se quejó de que el esfuerzo recaudatorio estaba siendo neutralizado por los subsidios. Creo que dicen un saco con quello que es roto. Pero yo no creo que fuera por ahí. El tema es el endeudamiento. Porque esos déficits fiscales que se han arrastrado y que se han estado financiando no ha sido con exceso de recaudación. Entonces, no va dentro de la noticia del año. No bueno, el esfuerzo que han hecho por mantener las recaudaciones al nivel presupuestario, eso es valioso. Sí. Pero el endeudamiento ha sido el elemento fundamental para estos subsidios. ¿Tú crees que Juanita pueda ejercer de notario público aquí para que certifique la noticia del año? Alcedo, adelante. No, yo pienso que con relación al punto, lo que yo sí creo que es una noticia del año, pero en sentido de omisión, es, como dice Francisco, con todo este exceso de endeudamiento externo y requiriéndose más recursos para poder hacer frente a todas las necesidades, tenemos un año más sin reforma fiscal, que para mí es una noticia, pero por omisión. Entonces, tenemos un eslogan acá, pero no hay tiempo ahora para explicar qué significa ese eslogan. Nos quedan, para seguir hablando de este tema, nos quedan apenas segundos. Entonces ya tenemos que pasar a elegir la noticia del año. Vamos a dividirlo en el orden local y en el orden internacional, para que sea Argentina campeón, Francia subcampeón, que perdió el cetro, ¿no?, porque era el campeón del año anterior, y Croacia el tercer lugar. Entonces, ¿la noticia del año está dentro del país o está afuera, Francisco? ¿Cuál es la noticia del año, Francisco Canahuate y Disla? Mira, el tema deportivo trae la noticia del año. El Escogido descartado. Sí, con la multitud que asistió a recibir los campeones. Sí, esa es una gran noticia. Doctora Mbappé, la noticia del año. Definitivamente para mí es la estabilidad mostrada
en muchísimos aspectos en La República variable Dominicana. económica, el mantenimiento de la economía. Sí. Sí, y si la desglosamos más, si la desmenuzamos más, yo diría que la estabilidad del dólar en República Dominicana, que tiene un impacto en toda la economía dominicana, ha sido el agente principal, y por eso lo veo como noticia de primerísima importancia. Y como no, la guerra de Ucrania y el conflicto permanente que tiene nuestro vecino país de Haití. Vamos a levantar la mano los que están de acuerdo que a nivel internacional la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania es la noticia del año. Levante la mano el que esté de acuerdo con eso. Ganamos. Nada más me enfocaron a mí. Nada más me enfocaron. Y a nivel nacional, la estabilidad macroeconómica. Vamos a votar, haga un amplio director. ¿Quiénes votan a favor de que la noticia del año local es la estabilidad macroeconómica? Levanten la mano. Producto de estabilidad del dólar. Exactamente, Bueno, incluyendo la tasa de cambio. Ajá. Y que levante la mano el que está de acuerdo que la noticia del año 23 es el pacto fiscal. Por unanimidad. Mira como la doctora Melissa levantó las dos manos. Señores, ha llegado el momento de despedirnos por este año de los amables televidentes. Lo primero es desear una feliz Navidad, que sea en paz, en armonía y bajo el significado que le dio origen. Y no importa cuándo haya nacido el niño Dios, lo importante es poderlo conmemorar. Totalmente, que estos días sean días de estar en familia, con los seres queridos y desconectarnos para conectarnos mejor con ellos. Es correcto, Alcedo, tu mensaje. Y que celebremos una Navidad tranquila, en familia, como dice don Francisco, y esperemos con la ayuda de Dios el año 2023, que va a ser de grandes logros y grandes expectativas para el pueblo dominicano. Correcto, Francisco. Que el propósito sea la unidad familiar, el trabajo productivo y la corrección fraterna en todos los hogares dominicanos. Padre Dios, concédenos un año 2023 de salud, de estabilidad y permítenos hacer 52 ediciones durante ese año que va a comenzar. A la salud de mis compañeros, de los televidentes, del equipo productor acá, Melissa Vela. Y que quede claro que el brindis es con agua. Señores, salud. Claro. Salud.